Ya, comenzamos entonces con la clase de hoy. Antes que comencemos con la clase, me gustaría que recordáramos un poquito lo que estuvimos hablando en la clase anterior. ¿Ya? ¿Quién se acuerda de lo que estuvimos hablando? Al grandes rasgos, de lo que conversamos. A mí lo que más me gustó ayer y se me grabó, pero buenas tardes a todos, perdón, no había saludado a todos. Las estrategias, eso me encantó. Tener estrategia, por ejemplo, si uno no está en el negocio, como por ejemplo, nosotros aparte de hacer servicios de mecánica, mi esposo, vendemos productos de vehículos y claro, y el día que él no esté por X motivo, voy a andar ofreciendo los productos. Entonces, en ningún momento pretendo que el negocio quede ahí de para, porque por otro lado está saliendo a la venta. Y eso me gustó como estrategia, no lo había tenido en cuenta o no sabía, y eso me encantó. Ya, perfecto, sí. Eso justamente es lo que es una de las conclusiones que estábamos viendo en la clase anterior. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la diferencia que hay entre un negocio donde uno es un autoempleo, un negocio y una empresa? ¿Cuál es la gran diferencia que tenemos entre esos tres conceptos? ¿Aló? Que también lo fuimos revisando, ¿se acuerdan? Yo la verdad no, porque escuché, pero entre que atendía y escuchaba como que capté la mitad de la clase y no he podido volver a verla. Ya, pero no hay problema. La clase igual está en el canal de YouTube, así que la pueden reproducir tantas veces como quieran porque les quedó el enlace. Así que no se preocupen, ¿ya? Pero la gran diferencia es que tiene que ver con qué, tiene que ver con el tiempo que los emprendedores o el dueño del negocio, ¿verdad?, le dedica al negocio, al estar ahí. Entonces, si nosotros le dedicamos el 100% del trabajo directamente al negocio, estamos diciendo que, ¿sabes qué? Lo que tengo yo en mano es un autoempleo, y en un autoempleo donde yo soy de alguna u otra manera esclavo del trabajo que estoy haciendo, del negocio que estoy desarrollando, y en la medida que yo puedo ir saliéndome del negocio, es decir, dedicándole menos horas a lo que tiene que ver con la parte que es la parte operativa, ¿verdad? Y dedicándome a temas más estratégicos. Hola Juliet, ¿cómo está? Dedicándome más a temas estratégicos. Eso que nos va a ir aumentando, nos va a ir diciendo, ¿sabes qué? Soy capaz de irme saliendo del negocio y mi negocio se va transformando, mi autoempleo se va transformando en negocio, y ahí voy ocupando el tiempo de otras personas y voy ocupando las tecnologías que hay en estos momentos. ¿Para qué? Para ir automatizando procesos, ¿ya? Y eso es lo que nos permite a nosotros escalar los negocios y lo que nos permite ir haciendo crecer los negocios, ¿ya? Ok. Hoy día vamos a empezar a hablar de una cosa súper importante que quiero que lo tengamos claro, que es la metodología de trabajo, o la metodología. Cuando estábamos hablando en la clase anterior, dijimos que había un concepto que se llamaba competencia. ¿Se acuerdan que lo vimos un poquito dentro de la clase que yo se lo nombré? Sí, sí. Sí, y la competencia es una conjunción de tres cosas, ¿ya? Quiero que vayan viendo mi pantalla, ¿ya? Tenemos tres cosas que están en la competencia. La primera cosa, que es el conocimiento, ¿ya? ¿Alcanzan a ver la pantalla, verdad? Sí. Sí, perfecto, ya. Sí, se ve bien. Entonces, lo que tenemos, voy a hacerlo acá, que se lee medio mal. Si no se va viendo, me avisan, ¿ya? Un poco más Entonces, aquí tenemos algo que se llama conocimiento, ¿ya? Entonces, el conocimiento, como dicen, el conocimiento es poder, ¿o no? Si ustedes conocen, si ustedes saben de cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el conocimiento? El conocimiento a mí me acerca y me hace poder de alguna u otra manera, ¿ya? Ir cumpliendo los objetivos que yo quiero e irme manejando a través de qué? A través de conceptos, ¿ya? Entonces, si yo tengo conocimiento, ¿verdad? Tengo poder, tengo información. Conocimiento lo forma la información que yo tengo respecto de ciertas cosas, ¿no? Lo otro que nosotros habíamos dicho, que para que yo tenga, ¿verdad?, el desarrollo de una competencia, esta competencia, además de conocimiento, tengo que tener otra cosa que es importante, que es el hábito. Y el hábito es algo que se va haciendo todos los días, ¿o no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos nosotros? Por ejemplo, yo me hago el hábito de hacer deporte,
¿ya? Entonces el hábito de hacer deporte significa que tengo que ser constante, que tengo que estarlo eligiendo siempre, que si lo inicio tengo que estar a cierto día, en cierto horario y de alguna u otra manera, ¿verdad? Adquiriendo este hábito, el cuerpo me va a pedir que haga haciendo deporte y cada vez que yo estoy haciendo esto en el día a día, ¿verdad? Desarrollando este hábito y teniendo conocimiento por el otro lado, ¿qué es lo que estoy desarrollando? Estoy desarrollando algo que se llama las habilidades o la destreza. Yo soy hábil en algo. Por ejemplo, un carpintero tiene conocimiento, tiene el hábito porque le gusta trabajar en la madera y ya está de alguna u otra manera haciendo las cosas todos los días, ¿ya? Y esto lo que hace es que se vaya desarrollando a través del tiempo, ¿qué? Se vaya desarrollando a través del tiempo esta habilidad. Por lo tanto, nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? Un carpintero que empieza, y un carpintero, por ejemplo, que tiene 5 años o 10 años trabajando carpintero, tiene mayores competencias que un carpintero que está recién empezando. ¿Por qué? Porque ese carpintero a través del tiempo desarrolló lo que es una curva de aprendizaje, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que este carpintero fue trabajando a través del tiempo, ¿verdad? Y él fue desarrollando lo que se llama el concepto del aprendizaje. Esta es una curva. Nosotros cuando vamos aprendiendo algo, lo vamos aprendiendo al inicio acá, ¿ya? Y después de cierto tiempo vamos creciendo en el aprendizaje hasta que en algún momento ya nos estacionamos en el conocimiento, ¿verdad? Aquí vamos viendo a través del tiempo y aquí vamos viendo el aprendizaje o la competencia. Entonces, para que nosotros desarrollemos competencia, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? ¿Cuál es la conclusión que tenemos que ir haciendo de esto? Que nosotros sí o sí tenemos que ir desarrollando los conocimientos, tenemos que tener los hábitos y seguir haciéndolo todos los días, y por último, tenemos que tener las habilidades. Y si hacemos todo eso, ¿qué es lo que vamos desarrollando? Una competencia. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué Perfecto. dice ahí en el 1? ¿Qué dice? No entiendo la letra. 1, conocimiento. Ah, 2, ya, perdón, ya. hábito. Y 3, habilidad. Si no entiende la letra, me avisan al tiro, la escribimos de nuevo. ¿Ya? Y no se preocupen, lo podemos escribir de nuevo, lo voy a poner acá, que se vea más ordenadito. Y acá, conocimiento. Me faltó ir a las clases de caligrafía cuando chico. ¿Ya? ¿Se entiende mejor ahí? Sí, sí. Sí, está perfecto. Lo que pasa es que yo estaba cosiendo, estaba terminando una cosa poca y me faltó la primera parte. Pero ahora ya estoy bien. Ya, Gracias. perfecto. Entonces tengo por un lado conocimiento, por otro lado tengo tiempo. Entonces la medida de que ustedes va pasando el tiempo y se van especializando en lo que van haciendo en el día a día, ¿verdad? ¿Qué es lo que van desarrollando? Van desarrollando esas competencias, ¿ya? Entonces es súper importante que como dueños de negocio, ¿verdad? Nosotros vamos desarrollando estas competencias. ¿Cuáles son las competencias que yo les digo acá? Y que las que he visto a través del tiempo, ¿verdad? ¿Cómo esto le sirve realmente al dueño de negocio? ¿Para qué? Para que pueda potenciar el negocio y hacerlo crecer. Les voy a contar algo súper personal que tiene que ver por qué yo llegué a esta conclusión o por qué desarrollé esta metodología. Esta metodología que yo les estoy contando ahora es una metodología propia que yo he llevado a cabo con varios casos de éxito. ¿Para qué? Para potenciar negocio. Pero esta metodología tiene que ver con qué? Tiene que ver con el hecho de ir mirando a distintos clientes que he tenido a través de los años ir identificando patrones de comportamiento o de competencia que tienen estos clientes, ¿no? Les cuento que personalmente una vez me tocó hacer una asesoría en una empresa, ¿ya? Y la asesoría, gracias a Dios, resultó bien, se cumplieron los objetivos, todo lo que se estaba haciendo funcionaba, ¿verdad? Salió la asesoría espectacular. Pero cuando terminamos la asesoría, yo les pregunté a los clientes cómo estaban al respecto, pues si estaban contentos o no estaban contentos. Y la respuesta de los clientes fue, estuvo buena la asesoría, pero nosotros siempre pensamos que no te iba a resultar. Y cuando me dijeron eso, yo quedé así como, oh, quedé como helado. ¿Y por qué? Dije yo. Y en el momento yo dije, ¿qué está pasando? Le pedí explicaciones al cliente. Y el cliente me dijo, ¿sabes qué? Nosotros sentimos que tú estabas de alguna u otra manera
haciendo experimentos con nosotros. Y creo que te falta una metodología para este tema, ¿no? Y entonces yo tuve la oportunidad en ese momento de llegar y que el ego me agarrara y decir, ¿sabes qué? Lo que está diciendo este cliente no tiene la razón, enfrascarme en eso y quedarme solamente en el ego, o tomarlo como una oportunidad. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me voy a hacer cargo de lo que me dijo esta persona, realmente tiene razón, y voy a organizar todo lo que yo sé y todo lo que he visto en mi experiencia de cliente y todo lo que yo vea en mi experiencia de cliente, lo voy a ordenar en una metodología. Y esta metodología que tengo, que he desarrollado, que tengo un libro, un documento escrito que se lo voy a entregar a ustedes para que ustedes lo vayan viendo, además de todo el PPT y todo el conocimiento que está en este curso, ¿no? La escribí, la plasmé, considerando qué es lo que veía yo de los clientes que le iba bien, qué competencias tenían en su conjunto a los clientes que le iba bien y cómo esto se interrelacionaba entre sí, ¿para qué? Para ir haciendo que sus negocios fueran exitosos. ¿Me entienden? Sí, súper, súper. ¿Ya? Entonces, esta metodología que yo les estoy mostrando, que es una metodología única, que ustedes no la van a encontrar en ninguna parte más, es solamente fruto de el trabajo que yo he tenido en más de 15 años en procesos de consultoría para empresas. Y esta metodología es la que nosotros llevamos a cabo con nuestros clientes y se las voy a ir mostrando en estas clases, ¿verdad? Y le voy a ir diciendo cómo esto funciona y cómo esto, como preguntaba en la clase anterior Juliet, ¿verdad? Cómo voy haciendo pasito a pasito de la situación A, donde yo estoy, ¿verdad? En la situación A, acá, y yo quiero la situación B. Entonces, de la A a la B hay varias vías que ustedes pueden tomar para llegar a la B, ¿eh? Y hay algunas vías que son más eficientes y otras menos eficientes para llegar a la B. Bueno, yo encontré una vía que es súper eficiente para llegar de la situación A la situación B, ¿ya? Pueden haber otras vías, pero la que conozco yo, la que desarrollé yo, es la que les estoy compartiendo y es la que desarrollé con un caso de éxito y se las quiero entregar a ustedes. Ahora, el tema es por qué estoy haciendo esto, porque me encanta que a los emprendedores les vaya bien, estoy compartiendo mi conocimiento con esto, y lo único que les pido a ustedes cuando terminemos el curso, que si lo que yo les estoy entregando dentro de esto, de estas clases que estamos dando, ¿verdad? Dentro de nuestra conversación, a ustedes le hizo sentido y de alguna u otra manera ustedes lo están pudiendo llevar a cabo dentro de sus negocios, ¿verdad? Ustedes me hagan un video donde me digan, ¿saben qué? El curso me sirvió para esto, ahora yo veo los negocios de forma distinta y esto lo aprendí a través de qué? Lo aprendí a través de Alexis Ramírez y la empresa potenciadora de negocios. ¿Les parece? ¿No? Entonces, Perfecto, vamos. al respecto. Ya. Les cuento un poquito. Cuando yo he mirado a los negocios, me he dado cuenta de que los negocios por lo general trabajan en relación a 4 cosas que son importantes, ¿ya? Que si ustedes lo miran aquí, tiene que ver con el loguito que incluso está en el WhatsApp, ¿o no? ¿Se acuerdan que han visto esto en el WhatsApp? Que es una cruz, ¿ya? Donde se establecen cuatro competencias, ¿ya? Y estas 4 competencias que tenemos acá, la voy a ordenar mejor para que se vea mejor las rayas, ¿ya? Son 4 áreas o competencias que se deben desarrollar en un negocio, ¿ya? La primera competencia que se debe desarrollar en un negocio tiene que ver con qué, con lo que se llama el control de riesgos, que es de lo que vamos a estar hablando hoy día, control de riesgos, ¿ya? Entonces, control de riesgo, la otra competencia que vamos a ir hablando, ¿ya? Dentro de hoy día o a lo mejor la próxima clase, es el control para un negocio de la calidad. Tenemos el control de riesgo, tenemos el control de la calidad, ¿ya? Estas competencias que estamos mirando en esta metodología tienen que ver con qué? Con la parte de un negocio que es la parte interna, ¿ya? Calidad, control de riesgo, esto es en los cuadrantes que son del área que son internas. Y por el otro lado, tengo acá lo que es la creación de valor, ¿ya? Y esta creación de valor y la creación de riqueza corresponden a 2 capacidades que son de nivel externo, ¿ya?
Estos están en el cuadrante que es externo. Viéndolo desde otro punto de vista, ¿se ve bien la pizarra, no? Sí, la letra nomás la... Sí, está bien. Externo. Ahí, ya. Entonces, este modelo funciona con las 4 capacidades que nosotros como dueños de negocios tenemos que desarrollar. La primera capacidad tiene que ver con qué? Con que como dueños de negocio, lo primero que tenemos que ir considerando es cómo lo vamos a ir haciendo, ¿para qué? Para ir controlando, en este caso, el riesgo, controlar el riesgo. ¿Qué significa para ustedes la palabra riesgo? ¿Pérdidas pueden ser o no? Pérdida, perfecto. Pérdida, ¿qué más? ¿Qué más es un riesgo? Poner en una balanza y tener un porcentaje de riesgo, de pérdida, de negativo en algo que tú quieres que sea positivo. Ya, perfecto. Riesgo de verdad, hay cierta balanza, ¿verdad? Donde yo estoy de alguna u otra manera estoy analizando. Vamos a empezar a hablar de esto que va a ser bien entretenido lo que vamos a estar hablando hoy día. Lo primero que quiero que analicemos son 2 palabras que son importantes. La primera palabra que se llama es incertidumbre. ¿Conocen la palabra incertidumbre? Algo desconocido. Exactamente. La incertidumbre es algo desconocido, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la incertidumbre, ¿les pone nervioso las palabras incertidumbre? ¿Les pone nerviosa la incertidumbre o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, sí. Porque es como más malo que bueno. O sea, Obvio, no sabemos si puede ser malo, no sabemos si puede ser bueno, no sabemos si puede ser uno lo que no puede hacer, ¿verdad? Claro, pero por lo general uno piensa que al tiro de algo malo. Algo malo, ¿verdad? Cuando hay incertidumbre sobre algo, uno tiene la sensación de que algo está pasando ahí, ¿ya? Y por el otro lado tenemos la palabra que es riesgo, ¿ya? Tenemos incertidumbre y tenemos riesgo. ¿Qué es lo que es el riesgo? Recién estaba hablando, ¿verdad? La compañera Jacqueline, estaba hablando la compañera Juliet, estaban diciendo más o menos qué es lo que puede ser riesgo, ¿verdad? ¿El riesgo es lo mismo que la incertidumbre? O sea, no sé si lo mismo, pero se puede como... Es por una probabilidad de que pase algo. Hay una probabilidad de que pase algo, ¿verdad? ¿Sí? Yo siento que en la palabra riesgo, tú sabes que existe cierto porcentaje de que va a pasar y en la incertidumbre es que no sabes nada, si sí o si no. Siento yo que puede ser por ahí. Exactamente, justo en el clavo. En la incertidumbre, nosotros tenemos todas las preguntas respecto de que un suceso pueda pasar, ¿ya? Y en el riesgo, que es completamente distinto, la incertidumbre con el riesgo, aquí nosotros tenemos certeza, ojo, esto es una calavera por si acaso, aunque no me salga muy bonita, ¿no? ¿Ya? Tenemos certeza de que ese riesgo pase, ¿se entiende? Entonces, el riesgo es simplemente una probabilidad que tenemos en el mundo, sobre todo en el mundo de los negocios, ¿de qué? De perder. Probabilidad de tener pérdidas, de perder. ¿Y qué estamos perdiendo? Vamos a perder dinero y si no perdemos dinero, ¿qué es lo que vamos a estar perdiendo? El otro recurso que se llama Tiempo. tiempo, ¿ya? Entonces, el riesgo es una probabilidad de perder tiempo o perder dinero, pero cuando nosotros estamos en el mundo de los negocios, siempre nosotros estamos bajo ¿qué? Bajo condiciones que son de incertidumbre. Y la incertidumbre es, de alguna u otra manera, la percepción, es una percepción, ¿verdad? Y aquí ya estamos hablando de una percepción de desconocimiento de lo que podría pasar en el futuro. La inflación y todas esas cosas. Exactamente. Desconocimiento de lo que pasa en el futuro, de lo que depara el futuro. Y aquí tiene que ver todo lo que está pasando directamente en el entorno, de lo que depara en el futuro, ¿verdad? Y aquí hablamos inherentemente de qué del entorno. Pregunta, ¿cómo está hoy día el entorno? ¿Cómo está hoy día la economía, por ejemplo, en Chile? ¿Cómo está hoy día la economía a nivel internacional? Miremoslo solamente a nivel de Chile. ¿Cómo está hoy día la economía? Muchos países en guerra, entonces eso afecta mucho la economía, no solo acá en Chile, sino pues en el resto de países. Entonces encuentro que está como inestable. Yo siento que inestable. la ¿Sí? economía está de hace un tiempo acá inestable. Sí, totalmente Exacto. de acuerdo. Sí, pues.
Y esa inestabilidad les hace a ustedes como dueño de negocio, se les hace fácil para ustedes tomar decisiones. O Porque sea, está todo claro, todo porque sube, ha al subido tener esa todo. inestabilidad, nosotros no podemos, como que tenemos temor de avanzar o de invertir, o qué pasa si seguimos adelante o llegamos hasta acá, porque como bien dices tú, hay una inversión ya no tan solamente monetaria, sino que también el tiempo. Exactamente, pues y salirse de un proyecto que nosotros tenemos, ¿verdad? De un proyecto que nosotros estamos llevando a cabo, significa que invertimos tiempo, invertimos dinero y hay todo un costo de oportunidad y hay otra cosa que ya se llama el costo hundido, es decir, uno después de algo que ya viene desarrollando, le sale mucho más caro retirarse de algo que viene desarrollando por un tema, un costo hundido que está ahí por debajo, ¿no? Entonces, si yo tengo incertidumbre, si yo tengo una percepción tengo desconocimiento de lo que depara en el futuro, yo no sé realmente lo que está pasando en el entorno. Es decir, a nivel económico hoy día Chile no sabemos mucho. ¿Por qué? Porque estamos con un tema laboral que nos está afectando, ¿o no? Teníamos 45 horas y ya las 45 horas ya no son 45 horas, son 40 horas. Y de aquí a cierto periodo más, 2 o 3 años, tiene que moverse a 40 horas, ¿verdad? Hay leyes que están cambiando el tema laboral, el sueldo mínimo va creciendo todos los años, a todo eso tenemos que ponerle los costos de la energía, los costos de transporte, todo lo que va relacionado a los costos del negocio. Por la otra parte hay un tema tributario que todavía se está viendo si se va a hacer o no se va a hacer. Estamos hablando de otro, por ejemplo, el tema de la reforma, al tema de estas cotizaciones para las personas donde en algún momento probablemente a nosotros como dueño de negocio nos digan, ¿sabes qué? Tienes que hacerte cargo del 6% de la cotización adicional y eso de alguna u otra manera impactaría dentro de nuestro negocio, ¿o no? Claro que sí. ¿Ya? Entonces, bajo toda esta percepción, de conocimiento, bajo toda esta incertidumbre, a nosotros como dueño de negocio nos cuesta tomar decisiones ¿o no? Sí. Claro que sí, porque estamos arriesgando el capital que pusimos. Exactamente, pues justamente, como muy bien dice usted, señorita Jacqueline, estamos arriesgando el capital que pusimos en el negocio, estamos arriesgando el tiempo que le estamos poniendo al negocio y le estamos arriesgando el capital que le ponemos al negocio, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos incertidumbre, la gran pregunta que hay acá es, ¿qué es mejor, tener incertidumbre o tener riesgo? Riesgos porque se pueden controlar. Exactamente, exactamente. Ante la incertidumbre, lo mejor que nosotros podemos hacer es transformar esta incertidumbre que tenemos acá, ¿ya? Esta incertidumbre que tenemos acá y esta incertidumbre convertirla en ¿qué? En un riesgo. Riesgo. ¿Ya? Esta incertidumbre que nosotros tenemos acá, que ¿cómo se llama? La convertimos en un riesgo, la llevamos a hacer, ¿qué? La llevamos a hacer una probabilidad. Entonces, para que pase eso, para que pase el hecho de que yo tome y diga, ¿sabes qué? Lo que es la incertidumbre que yo tenía, la incertidumbre que yo estoy presentando con mi negocio y se convierte en riesgo, ¿ya? Tengo que tener que, para poder convertirla en riesgo, tengo que tener un proceso de análisis, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esta incertidumbre se convierta, ¿ya? Se convierta en riesgo. Y esto significa que tiene que haber algo. Este es un análisis donde yo analizo, yo voy a hacer un análisis de qué? Voy a hacer un análisis del entorno. Acá. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí se escucha. Ya. Espera un poquito que... Sí, sí se escucha. Perfecto. ¿Están viendo mi pantalla, verdad? Sí. Sí. Ya. Entonces, estábamos diciendo que es el análisis... Ahí se perdió la pantalla. Se perdió la pantalla. Ahí Esperen un volvió. poquito. Ahí volvió. Estaba... Ya. Entonces estoy diciendo, de la incertidumbre pasa por un proceso donde yo analizo directamente qué, analizo el entorno, ¿ya? ¿Y cómo analizo el entorno? El entorno lo analizo a través de qué? A través de la información. Entonces, lo primero que tienen que tener ustedes para poder convertir la incertidumbre en riesgo es tener información, ¿ya? Por lo tanto, la información es
el input que necesariamente ustedes tienen que tener para poder tomar esta incertidumbre donde yo no tengo idea de lo que está pasando, ¿ya? Donde yo tengo cierta percepción o desconocimiento de lo que depara en el futuro, ¿verdad? Y donde a través de este análisis del entorno, donde yo voy diciendo, ¿sabes qué? Voy buscando todas las fuentes, la base de información, yo logro establecer cuál es el riesgo real de lo que yo podría estar enfrentando. ¿Cuál es el riesgo? Es decir, este riesgo yo lo puedo establecer como una probabilidad, un cierto nivel de probabilidad de perder, ¿ya? Entonces, lo primero que yo tengo que tener claro cuando estoy mirando como dueño de negocio, qué es lo que tengo que tener para poder yo ir mirando y sacándome esta incertidumbre de encima para poder empezar y decir, ¿sabes qué? Esto ya no es incertidumbre, esto ahora es un riesgo. Y este riesgo es cuantificable y esto es lo que puede llegar realmente a pasar. ¿Qué es lo que tengo que tener en la mesa para poder llegar y hacer ese proceso de analizar el entorno? ¿Qué es lo que tengo que tener? ¿Cuál es el input más importante que yo tengo que tener a la mano? ¿Ah? ¿Cómo? Indicadores de gestión. Indicadores de gestión, pero antes de los indicadores de gestión y cualquiera de esas cosas, lo que yo tengo que tener es información. La información a ustedes les sirve ¿para qué? Para poder tomar decisiones, ¿ya? Entonces, el input más importante que ustedes tienen que tener para poder analizar el entorno, ¿verdad? Para poder ir mirando cómo se va moviendo el negocio es la información, ¿ya? Entonces, si yo tengo incertidumbre de cómo viene el futuro, si yo tengo incertidumbre de cómo se están moviendo las cosas, y esa incertidumbre para poder llevarlo a nivel de riesgo, ¿qué es lo que tengo que tener? Tengo que tener información, ¿ya? Entonces, a nivel de negocio, ¿ya? A nivel de negocio, cuando nosotros estamos controlando los riesgos, ¿ya? Lo primero que tengo que tener claro es realmente cuáles son los riesgos que yo tengo en mi negocio. La pregunta es, ¿qué es lo que yo estoy arriesgando? Por ejemplo, ¿qué podría hacer? Eso lo vamos a empezar a hablar ahora. Perfecto. ¿Cuáles son los riesgos? Entonces ahí yo te necesito saber cuáles son los riesgos que van relacionados a mi negocio. Y ahí yo tengo que, para tener eso claro, yo tengo que tener información, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes tengan un negocio, siempre que están arriesgando dinero, que están arriesgando tiempo, ¿ya? Y a mayor inversión que ustedes hagan, mayor riesgo, siempre eso va a estar relacionado, ¿ya? Cuando nosotros somos dueños de negocio, siempre estamos metidos ¿con qué? Con riesgos que van relacionados al negocio. Primer riesgo que yo tengo es el riesgo que es tributario, ¿ya? Riesgo tributario. ¿Cuáles son los riesgos tributarios que tienen en su negocio? Procesos de fiscalización del Servicio de Impuesto Interno, ¿verdad? El tema de presentar el tema de los formularios, los IVA, cumplimiento tributario y todo lo que va relacionado a qué? Al cumplimiento de leyes fiscales. Dar boleta. Exactamente. Dar boleta, dar factura, estar en regla con lo que tiene que ver con qué, con que no vayan a tener ningún problema en el cumplimiento de la ley. La patente va ahí. Exactamente. Permisos Y todo lo demás. Entonces, el primer componente de riesgo que tengo, el componente que es tributario. Segundo nivel de riesgo que tengo, los riesgos que son de ¿cómo se llama? De cumplimiento legal. ¿Está todo en regla para poder operar? Cumplimiento legal. Y aquí tenemos las patentes, los permisos, permisos de Ceremi, todo lo relacionado a qué, a que el negocio vaya funcionando y tenga realmente la posibilidad de funcionar, ¿verdad? Otro riesgo que es importante, el riesgo laboral, riesgo de cumplimiento laboral. Si ustedes contratan trabajadores, tienen que tener sí o sí, tienen que estar clarito con el cumplimiento laboral. Exactamente, estar en regla. ¿Qué otro riesgo importante tienen? Dentro de los riesgos hay montones de riesgos que tienen en esto, ¿ya? Multa. ¿Ya? Riesgo de multa, ¿verdad? Todo esto, al final del día, todo si nosotros lo miramos acá, el factor común que tienen estos riesgos es que se les traducen directamente en qué? En multa. Pero si ustedes lo miran de cierta manera, tenemos riesgos tributarios, riesgos de cumplimiento legal, riesgo de cumplimiento laboral. Otro riesgo que son importantes, el riesgo financiero, dado por qué
porque, como vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan cuando hablábamos del punto de equilibrio? Sí, sí. ¿Ya? Los costos fijos, ¿verdad? No estoy alcanzando las metas financieras, por lo tanto no estoy ni siquiera en la etapa ¿cómo se llama? De existencia del negocio, no entro en la etapa de despegue, ni siquiera paso la etapa de éxito. Riesgo financiero, ¿por qué? Porque no llego al punto de equilibrio, ¿ya? Al punto de equilibrio. Y así, si los vamos viendo, se van sumando y se van sumando riesgos acá. Aquí pueden tener riesgos de demanda. ¿Sabes qué? Yo entregué un producto, un servicio, ¿verdad? Y el cliente se me enojó, por lo tanto yo podría tener una demanda contra mi negocio, ¿ya? Puedo tener un sinfín de riesgos que vayan relacionados aquí. Y si uno lo mira de este punto de vista, ¿qué es lo que pasa realmente con los riesgos que yo tengo en mi negocio? ¿Cuál es el factor común que yo tengo acá? Que todos estos riesgos, si los miro acá, ¿cuál es el factor? Que todos estos riesgos significan plata, Pérdida económica. dinerito. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, sí, pérdida económica. Pérdida económica. Todo el riesgo que yo estoy corriendo en mi negocio que tiene que ver con riesgos tributarios, por proceso de fiscalización, riesgo de cumplimiento legal por demanda, cumplimiento laboral, riesgo financiero, no alcanzo a llegar, no cumplo con los bancos, no cumplo con las cosas, tengo demanda, cualquier cosa, al final significa que va a significar una pérdida económica, ¿ya? Y esa pérdida económica va a ser una pérdida en tiempo y en dinero. Ahora la gran pregunta que hacemos acá, ¿cómo lo hago para no tener esta pérdida económica? ¿Cuál es el principal input o cuál es el principal comportamiento, competencia que yo debiera tener para poder controlar el riesgo? ¿Qué debiera hacer yo como dueño de negocio para irlo controlando? Para decir, ¿sabes qué? Esta incertidumbre de cómo se está moviendo directamente el mercado, ¿verdad? Que se traduce que yo lo llevé de alguna otra manera y lo equiparé a riesgo, ¿verdad? Donde yo digo, ¿sabes qué? Tengo tantos riesgos y todos estos riesgos que están acá los tengo en un checklist y están identificados y que para mí significan todo esto son incendios. Todo esto al final del día, por lo general cuando nosotros revisamos un negocio, todo esto son incendios o dolores que tiene un cliente. Todos son incendios, los que están acá. ¿Por qué? Porque el cliente, por lo general, tiene problemas con que no están vendiendo a un punto de equilibrio, por lo tanto están estresados porque están en cesación de pago, ¿verdad? Están con problemas económicos, a lo mejor tienen problemas tributarios, a lo mejor tienen problemas con trabajadores, a lo mejor tienen problemas de demanda, y están todo el día, no están alcanzando, y todos estos incendios que tienen acá, al final terminan de alguna u otra manera haciendo que la persona o el dueño del negocio se dedique realmente a qué? A ir apagando estos incendios. El dueño del negocio se está comportando directamente como ¿qué? Como bombero. Se lo lleva todos los días apagando incendios. ¿Se han visto en esa situación o no? ¿Alguna vez? Donde ustedes están haciéndolas todas en el negocio, que tienen que abrir el negocio, cerrar el negocio, atender a los clientes, más encima ver todos estos temas y la operatividad del día a día no los deja pensar y no los deja ni siquiera ver y qué es lo que pierden de vista otras cosas que son realmente importantes dentro del desarrollo del negocio. Sí. Pasa eso. Todos los días. ¿Sí? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando esos riesgos son cosas externas al negocio y a la persona? ¿Cómo se puede ahí hacer, se puede controlar? Ya, perfecto, muy buena la pregunta. Por ejemplo, yo conozco un vecino Ajá. que yo lo conozco años, lo conocía, bueno, ahora yo no vivo allá en el Olivar porque se me quemó la casa, pero él, su negocio siempre ordenado, siempre renovaba su camioneta, un 7, pero cosas externas a él, que en este caso fue el incendio, del mega incendio, yo pasé a saludarlo hace como 3 meses y me dijo que estaba mal. Me dijo, tanto así, me dijo que me llama el banco, me dijo, y no tengo que responder el teléfono, no lo respondo porque no estoy cumpliendo y nunca me había pasado. Y fue porque se le fue la mayoría de la gente del Olivar y su negocio se le está yendo, está viendo que se le está yendo a pique. Entonces yo considero que ahí es un tema externo a él. Exactamente, porque las condiciones del mercado cambiaron, pero ahí hay una cosa.
esa persona, cuando tuvieron el incendio del olivar, ¿a él se le quemó el negocio? No, a él no se le quemó el negocio, gracias a Dios. A Ya, él le bajaron las ventas. ya, perfecto. A él le Ya, bajaron las ventas porque él está ubicado a la entrada del olivar y toda la gente que llega a las 7 de la tarde, después de los o sea, trabajos. y ya estamos hablando de algo que es eminentemente mayor, por lo tanto, esa persona Claro. o tiene que reinventarse o va a tener que buscar otra plaza para poder hacer la venta. Justamente eso me decía, me dijo, voy a tener que reinventarme, dijo, porque me estoy yendo a pique. Si su negocio era, pero un 7, ordenado todo, pero ahora está al otro lado. Entonces, por eso te digo, ¿qué pasa ahí cuando son cosas externas ya a la persona y al negocio mismo? Sí, Porque pues ya no tiene ventas, no hay aquí gente. exactamente, aquí el tema viene por decir, ¿sabes qué? Este negocio, estoy viendo que el negocio va declinando y antes que siga declinando más, o me reinvento o me salgo del negocio para salvarse y tratar de que las pérdidas, retroceder antes que las pérdidas sean más importantes. O sea, esta persona tiene que ver cómo distribuir distinto, cómo buscar otra plaza, a lo mejor irse a otra parte donde esté más poblada, a lo mejor cambiarse o ver otro modelo de negocio en donde él puede invertir para de alguna u otra manera paliar la situación que tiene en estos momentos. Pero ya estamos viendo de cuándo pasó este tema de los incendios ahí en el Olivar. Esto pasó en febrero del año pasado. Ahora en ¿Verdad? febrero cumplió un año, en febrero cumplió un Ya año. estamos en enero, o sea, ya está cumpliendo un año, entonces ya Sí. ha tenido tiempo y no ha tomado las precauciones del caso, que se ha visto que la medida de que esta incertidumbre ya no era tan incertidumbre, ya se transformó en un riesgo y las ventas han bajado, y cuando vio él al primer trimestre vio que te venía un bajón, ¿saben qué? Retirémonos de acá y busquemos otra plaza, pues busquemos otro negocio, arrendemos otra parte y cambiémonos de local, ¿ya? Entonces, eso es lo que tiene que ver Claro, este rubro pero de a ver, negocio, ¿sí? yo quiero opinar un poquito. Es que, Ujú. claro, si al momento de que uno lo dice, como tú lo dices, igual suena Sí, fácil, pero sí, resulta que no es tan fácil porque uno también tiene quizá la idea de que su negocio en algún momento va a reapuntar. Imagínate, cambiarse de negocio requiere o cambiarse de local requiere un gasto aún mayor del que uno ya tiene. exacto. Por eso Entonces, que lo que, como también por es muy eso, complicado cuando uno tiene un negocio y, no sé, pues quiere moverse de donde está porque se está dando cuenta que a lo mejor, claro, no es el lugar indicado o por X motivo, ¿cierto? ujú. Pero llegar y tomar una decisión de moverse también es complicado. A ver, pero analicémoslo bien. Si estamos viendo que mes a mes las ventas van bajando y se queda ahí en el agua detenida sin hacer nada, Más se va a hundir, pues. ¿es tiempo de tomar decisiones o no? Claro, porque más se va a hundir, pues, o sea, más se está hundiendo en el fondo. Más se está hundiendo, ¿verdad? Y si más se está hundiendo, tenemos que tomar decisiones. Entonces, la primera forma que tenemos de ir controlando el riesgo tiene que ver con qué, tiene que ir con que nosotros entendamos que podemos tomar este riesgo y este riesgo dividirlo, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de un proceso que se llama diversificación. Es decir, primero tenemos la información, ¿ya? Donde nosotros estamos claros de que las ventas han ido bajando y esas ventas han ido bajando. ¿Por qué? Y la primera cosa es estudiar por qué me han bajado las ventas. ¿Cuál es en este caso, es la razón de por qué las ventas están bajando? ¿Por qué? Tenemos que tener muy claro el hecho de explicarse por qué están bajando las ventas. Tengo que tener una información clara respecto de por qué me han ido bajando las ventas. O sea, aquí baja las ventas porque las personas que vivían en la localidad, las personas que vivían dentro del barrio ya no están, ya se tuvieron que cambiar por este holocausto que pasó. ¿Me entiendes? Sí, yo creo, un poquitito, disculpa, Sí, que sí. lo que pasa, creo yo, o sea, igual obviamente recién me estoy metiendo en el mundo de los negocios, no tengo tampoco gran experiencia, pero yo creo que lo que le pasó a esta persona, como ellos son solamente dos, es el caballero con su señora y Exacto. a lo más su contador, que al final un contador tampoco no te asesora a otras cosas, con un común y corriente, por así decirlo. Entonces, como el negocio es tan de ellos, y yo creo que uno
como es el negocio de uno, por así decirlo, le agarra cariño y no lo despega a otro nivel, sino que siempre ha sido de barrio, lo toma tanto cariño que, claro, se queda con la esperanza de que su negocio tendría que surgir en algún momento, pero lamentablemente a lo mejor cuesta un poquito tomar unas decisiones con la mente así más fría como tú. Exactamente, exactamente. Ahí tiene que ver una cosa. O sea, tenemos por el lado una hipótesis y la hipótesis se está probando ¿con qué? Se está probando con datos. ¿Cuáles son los datos? Me están bajando las ventas. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué? Porque las personas que vivían acá ya no están. Ok, estamos ante ese hecho que ya no es una incertidumbre, es un hecho. Y este hecho significa que me genera un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que si esto no para, en 5 o 6 meses más yo no voy a tener dinero. ¿Por qué? Porque ya no voy a alcanzar a cubrir mis costos fijos, mi negocio va a empezar a perder y no voy a tener cómo pagar las deudas, ¿ya? Entonces, ante eso, yo ya tengo la información del por qué y eso me detona a que yo tome decisiones. La primera cosa que tengo que hacer, y aquí hay que dividir este tema en la diversificación, es tomar este problema que existe y dividirlo en pequeños problemas. Entonces aquí viene el tema de la diversificación, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que podría hacer esta persona? Considerar a lo mejor abrir otras fuentes de ingreso, ¿ya? Es decir, dividir el problema en partes más pequeñas. ¿Para qué? Para que ese problema que está teniendo, que de alguna manera no se hizo cargo en el momento que se tiene que hacer cargo y que no lo atendió, y que pasó el tiempo, ¿por qué? Porque las ventas iban cayendo y que era una información clara, una información específica, no fue capaz de llegar y decir, ¿sabes qué? Este problema tenemos que pararlo. ¿Cómo lo paramos? Veamos la manera, y si no encuentro la manera, tengo que cerrar el negocio y cambiarme de plaza, buscar un lugar, buscar financiamiento, tengo que hacer algo, pero no puedo seguir perdiendo plata a través del tiempo. ¿Por qué? Porque este negocio no me está dando. ¿Se entiende? Sí. Y es ahí donde yo como dueño de negocio tengo que tener la mente fría y ocupar la información y ocupar la fuente de datos y ocupar estrategias de diversificación para ir controlando el negocio. Otra cosa que es súper importante, además de tener información y diversificar, ¿qué es lo que tengo que tener siempre dentro de los negocios y que lo hacen los grandes empresarios? ¿Ya? Los grandes empresarios van tomando a eso seguro. Quería preguntar porque por lo que salen las noticias, no sé, pues, por ejemplo, que se dice ya Chile últimamente, estadísticamente, ya por datos, se sabe que ya no es un país tampoco tan fructífero, por así decirlo, para los empresarios que venían de otros países. Entonces, ellos tomaron la decisión antes de que el país siga declinando, por así decirlo. Sí, buscaron sus empresas o sus inversiones y se las llevaron para otro país. Pues. Exactamente. Que eso cuesta, digamos, a un negocio que es más pequeño, sí. que también no tiene una visión externa, porque finalmente uno es el mismo dueño y casi que hace de todo un poco, entonces no lo ve de afuera, digamos. Exacto. Y pasa mucho con eso, que tiene que ver con qué, con que como estamos tan metidos en el día a día, a lo mejor esas personas no se daban cuenta de que estaban bajando las ventas, no hicieron este proceso de analizar y ver el negocio de afuera, o conversar con alguien, ver el negocio de afuera y decir, ¿sabes qué? Mira, me están bajando las ventas, y encontrar realmente el hecho, es saber muy claramente cuál es la causa de que le estén bajando las ventas y cuáles son los efectos que va a tener el hecho de que le bajen las ventas y cuánto tiempo de vida tiene ese negocio. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque antes estaban en una situación A y ya esa situación A ya no existe. Por lo tanto, estamos en la situación B, y ante este escenario que es B, tenemos que sí o sí tomar decisiones. Y esa toma de decisiones y la implementación de esas decisiones tienen que ser rápidas, ¿ya? Y es ahí cuando nosotros somos dueños de negocio que tenemos que tener la guata fría, ¿verdad? La mente fría para llegar y decir, ¿sabes qué? Esta cosa tenemos que solucionarla, y tenemos que solucionarla teniendo información, diversificando. Y otra cosa que es súper importante que hacen los dueños de negocio y sobre todo los dueños de empresas, los dueños de empresas siempre se están asegurando. Ellos lo que hacen es tomar seguros, hacen inversiones en seguros, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si a este dueño de negocio se le hubiera quemado, por ejemplo, el negocio? Si él hubiera tenido, por ejemplo, un seguro de incendio,
un seguro de robo, cualquier tipo de aseguramiento, esa persona estaría tranquila. Pero hoy día, bueno, obviamente no se le quemó a él y todo, pero está sufriendo los efectos colaterales de un seguro que viene por el lado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer esta persona? Con el tiempo que le va quedando, tendría que ir viendo la manera de salir de ahí, ¿verdad? De una u otra manera reinventarse y ver lo que puede salvar, y si no, cerrar el negocio, liquidar lo que tiene y dedicarse a hacer otra cosa, porque cada día que pasa se estaría hundiendo más en el tema, en este proceso de quiebra que se le viene encima. Se endeuda más. O sea, nosotros lo que tenemos que aprender ahora es, ya que no tenemos una tremenda empresa, es estar en caso de preparados de que si nosotros vemos que nuestro negocio no está funcionando, en corto tiempo tomar la decisión drástica y decir hasta aquí nomás, porque si no nos vamos a seguir endeudando, y eso es lo que cuesta quizás, claro. Exactamente, y había algo que decía mucho el compañero, que decía, uno quiere el negocio, y al final se termina queriendo al negocio como si fuera un hijo, una hija. Pero no es así, es un negocio nomás. Claro. Es un negocio que tiene una vida. Y ese negocio puede aumentar, puede crecer, y en algún momento puede declinar, y puede significar que ya no esté de alguna u otra manera funcionando. ¿Se entiende? Entonces, para eso, ¿qué es lo que yo tengo que tener súper claro cuando estoy analizando el riesgo que tiene un negocio? Tengo que tener información. Mientras más información tengan ustedes del comportamiento de su negocio, ustedes son capaces de ¿qué? De tomar decisiones, saber el porqué de las cosas. Y para tener información, ¿qué es lo que tengo que tener? Clarito, y ahí donde ustedes tienen que saberse expertos, y si no saben expertos, tienen que adquirir esos conocimientos, tienen que saber cómo funciona su negocio, a través de qué, a través de los números. Muy claro, los números de su negocio. ¿Cuáles son los números de importancia en su negocio? En el día a día, números de importancia. ¿Qué quiero saber? ¿Cuáles son las ventas que yo tengo en mi negocio? ¿Cuáles son los costos que yo tengo en mi negocio? ¿Cuáles son los gastos que yo tengo en mi negocio? Quiero saber si mi negocio, el raya para la suma, tiene utilidad o tiene pérdida. ¿Qué es lo que sale más y qué es lo que sale menos? Exactamente, si tiene utilidad o tiene pérdida. Claro. Y por el otro lado, quiero saber cómo anda la caja de mi negocio, ¿ya? Si lo que yo estoy vendiendo realmente me llega las lucas al bolsillo o no me llegan las lucas al bolsillo, ¿ya? Y por el otro lado, si yo estoy entregando un producto, un servicio, tengo que saber cómo se está comportando mi negocio respecto de qué, de rotación. Y ahí viene lo que decía su compañero Gonzalo delante. Todo esto va relacionado a través de qué, de índices, ¿ya? Índices, indicadores financieros, indicadores, ¿ya? Pero para eso, ¿qué es lo que tienen que tener ustedes? Ustedes lo que tienen que tener en su negocio, para que el negocio pueda funcionar, puedan tener ustedes, tomar decisiones en su negocio, ¿qué es lo que tienen que tener clarito? Tienen que tener información. Un negocio que no tenga información está destinado a que le vaya mal. Sí o sí, en su negocio, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tienen que tener? Tienen que tener información. La información en su negocio es el poder, ¿ya? En esto tienen que concentrarse, en tener información, en tener clarito, de buena fuente, la información certera de lo que realmente puede pasar a nivel de leyes, a nivel de números, a nivel de cualquier proceso de lo que esté pasando. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros vamos mirando los negocios, tenemos que tener información de lo que pasa, ir mirando directamente, ir mirando el entorno, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante para cuando nosotros somos dueños de negocio? ¿Ya? Siempre tenemos que ir mirando y tenemos que ir analizando cómo se van comportando qué, y lo que hacíamos acá, este análisis de entorno, analizar el entorno a través de la información. Entonces, si nosotros vamos mirando el negocio a través del riesgo con esta información, nos vamos a dar cuenta que existen dos tipos de riesgo, que, ojo, el riesgo ya, y estamos claros que es distinto a la incertidumbre, ¿o no? La incertidumbre es algo que no sabemos lo que puede pasar, está en una nebulosa. El riesgo es algo que ya sabemos que es específico, ¿verdad? Que nosotros lo podemos cuantificar, es una probabilidad, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos de riesgo. Uno es un riesgo que tiene que ver al riesgo que es relacionado al mercado, ¿ya?
Y otro riesgo va relacionado a el riesgo en sí que tiene el negocio, ¿ya? Hay un riesgo que es relacionado al mercado y otro riesgo que va relacionado ¿qué? Al negocio. Un poquito que está acá, negocio, ¿ya? Ok, ya. Son las 8. ¿Les parece que hagamos un break de 15 minutos y seguimos? Sí, sí. ¿Sí? ¿Ya? Para que se vayan a tomar un cafecito, se toman una agüita, algo, y venimos con las preguntas que van. Pregunta, ¿van entendiendo lo que estamos conversando, no? Está muy interesante la clase. ¿Sí? ¿Sí? Demasiado Perfecto. interesante, diría yo que sería bueno seguir y listo. Ya, Pero bueno, perfecto. ya ustedes dirán. 8:15, entonces nos vemos, ¿ya? Ya. Ya, ¿aló? Ya. Oli, Oli, ya son las 8:15, entonces, tomar un tecito, tomar un agua, ¿ah? Sí, perfecto. Ya, entonces estábamos hablando de que hay dos tipos de riesgo, ¿ah? Están los demás compañeros, no sé si se habían salido los demás, sí, está Juliet. Ah, bueno, ahí van a ir entrando de nuevo, volviendo. Entonces, estamos hablando de que existen dos tipos de riesgos para los negocios. El primer riesgo tiene que ver con qué, con el riesgo del mercado, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un negocio, ese negocio está inserto sí o sí en lo que se llama una industria, ¿ya? Y esto tiene que ver con qué, con que si pasa algo en la industria, algún tipo de fluctuación, si hay cualquier tipo de cambio laboral, de cambio económico, de cambio político, de cambio tributario, ¿verdad? De cambio de reglamentación, al final, ¿qué es lo que termina haciendo? Termina de una u otra manera incidiendo en cuál es el riesgo de que yo tengo en el negocio y cómo ese riesgo me aumenta o me disminuye. ¿Ah? Entonces, por el hecho de que un negocio esté en un mercado, que esté en la industria, sí o sí, siempre se va a estar viendo afectado. ¿Ya? Y en esto, nosotros como dueño de negocio tenemos que estar muy claros en la industria que estamos participando y cómo las reglamentaciones que tenemos en esa industria, ¿verdad? Nos van a ir de una u otra manera afectando. ¿Ya? Entonces, siempre que nosotros, cuando estamos mirando el riesgo, tenemos que estar muy claros que el riesgo va relacionado a qué? A el riesgo que se genera. ¿Por qué? Porque el negocio está participando de una industria. Y esa industria tiene que ver con qué? Con que a través de los procesos que están pasando, ya sea a través de cambios que se generan en la política, ¿ya? Cambios de tema económico, cambios que tienen que ver con temas legales, cambios que tienen que ver directamente con regulaciones políticas, legales, económicos, regulaciones, todo eso va afectando de alguna u otra manera, ¿verdad?, al negocio y a la industria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener muy claro cuando nosotros vamos mirando y vamos analizando el riesgo de mi negocio? Cómo un cambio en la industria, cómo un cambio del entorno me va a afectar a mí, va a afectar a mi negocio. ¿Ya? Entonces, además de los cambios del entorno, que van relacionados por el hecho de que mi negocio está participando en una industria, está participando directamente en un mercado, ¿ya? También por otra parte, nosotros tenemos el riesgo que va relacionado directamente al negocio, ¿ya? Y esto tiene que ver con qué? Con que los negocios, y una vez leí un artículo súper interesante que decía que todos los negocios, el 100% de los negocios están destinados a quebrar. ¿Y por qué? Simplemente porque los negocios tienen una curva de aprendizaje y cuando el negocio no se sigue diversificando, el negocio no sigue innovando, el negocio no sigue haciendo lo mismo, por cambios tecnológicos, por cambios que se están generando de costumbre, por cambios que se están generando de hábitos, por cambios que se están generando en el consumo, sí o sí los negocios van a quebrar. Sí o sí los negocios van generándose procesos que tienen que ver con qué, con que los negocios sí o sí sufren un proceso que tiene que ver con qué, con entropía, ¿ya? Es decir, una tendencia al desorden, ¿ya? Entonces, esta tendencia que va relacionada al desorden, a que no se vayan haciendo las cosas como se va estableciendo en un principio, ¿ya? Una tendencia al caos, ¿ya? Al desorden que tienen los negocios. Puede asemejarse que no se actualizan Justamente, tiene que ver con que los negocios no se actualizan, ¿ya?
hay una tendencia que al caos, es decir, el negocio ya deja de ser válido en el tiempo. El modelo de negocio ya no está sirviendo. ¿Por qué? Porque cambiaron las costumbres, cambió el entorno. El negocio ya no se adapta a lo que son realmente las condiciones. Por lo tanto, ese negocio sí o sí va a ir a la quiebra, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo ¿cómo se llama? Una zapatería, ¿ya? Y me dedico a hacer arreglos de zapatos. Lamentablemente ese negocio, si no cambia ese negocio, si no hace algo distinto, ese negocio, si no se adecua a las condiciones de consumo que están variando, ¿verdad? A las condiciones, a los hábitos de consumo que tienen los consumidores, ese negocio, ¿qué es lo que le va a pasar a través del tiempo? Ese negocio va a quebrar. ¿Por qué? Porque el segmento de mercado, la cantidad de clientes que tenía va a ir disminuyendo, ¿verdad? Entonces, sí o sí, todos los negocios, y aquí tienen mucho que ver los cambios de costumbre, los cambios tecnológicos, los cambios que están siendo afectados, ¿por qué? Por el entorno, ¿ya? Tienen la tendencia de alguna u otra manera al caos, ¿ya? Y aquí este caos que nosotros vemos también va relacionado a qué? A que hay un efecto, ¿verdad?, de aprendizaje que va relacionado que la persona ya sabe hacer lo mismo, y dentro de los negocios, si no hay especialización, si se sigue haciendo de lo mismo, ya no existe más aprendizaje, ¿ya? Se llega al máximo de la curva de aprendizaje, ¿ya? Aquí hay ya el negocio, en términos de la curva de aprendizaje, ¿ya? El negocio no sigue avanzando, el efecto de la curva de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la herramienta más importante que tenemos nosotros para poder ir haciendo este análisis a nivel de poder ir mirando realmente el riesgo que va relacionado con mi negocio? Cuando nosotros lo miramos acá, ojo que estamos mirando una de las 4 capacidades que tienen que tener ustedes como dueño de negocio, el control de riesgo, que es lo que estamos mirando acá, esto que está aquí, ¿ya? Entonces, la principal alternativa, o sea, la principal herramienta que tengo que ir mirando yo para hacer y evaluar el control de los riesgos que van relacionados a mi negocio, va a ser ocupar una herramienta que la vamos a trabajar ahora, que es esta herramienta que a mí me encanta cuando la ocupamos realmente en los negocios. Tiene que ver con qué, con una matriz que es muy antigua, ¿verdad?, pero que es muy específica, que tiene que ver con qué, con poder ir midiendo los riesgos que van relacionados al negocio y poder ir evaluando, ¿verdad?, todos los efectos que tiene en los tipos de riesgo del entorno, el riesgo del mercado y el riesgo del negocio en sí. Y esta matriz se llama la matriz en análisis FODA. ¿Ya? Este análisis FODA, que es un análisis situacional, ¿ya? Es decir, es una foto que uno le saca al negocio a través del tiempo, ¿ya? Mide o se relaciona a establecer cuáles son las fortalezas que tiene el negocio, por eso es su acrónimo, que es fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza, o el SWOT que lo dicen los gringos, ¿ya? Fortaleza, oportunidades, ¿ya? Fortaleza, oportunidades, las debilidades que tiene el negocio y sobre todo las amenazas que tiene el negocio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos saber y queremos investigar cómo anda el negocio a nivel de riesgo, hacer una evaluación de riesgo, lo primero que tenemos que ir mirando a nivel interno, cuáles son las fortalezas y las debilidades. Esto es interno y la debilidad es interna. Fortaleza y debilidad interna. Y lo que son las oportunidades y las amenazas van en el ámbito que son externos, ¿ya? ¿Quién de acá le gustaría que empecemos a mirar su negocio para que hablemos un poquito del análisis FODA como ejemplo con su negocio? ¿Quién, para que lo analicemos un poco y le sirvamos a los compañeros? ¿Quién va ahí para que lo vamos analizando? ¿Están acá? ¿Aló? Aló, yo. ¿Ya? Usted, perfecto. Ya, empecemos a mirar. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene su negocio? La buena atención. Perfecto. Fortaleza, entonces, buena atención. Buenos precios. Buena atención. ¿Por qué dice buenos precios? Porque en comparación a cómo está el mercado, todavía estamos un poco bajos. Tampoco los queremos subir porque son clientes antiguos.
Entonces, ¿Ya? y son buenos clientes y son clientes fijos. Ya, perfecto. También hay que arriesgarse un poco a tener nuevos, pero no nos quejamos Ya, perfecto. Entonces, de momento. ya, entonces tenemos, lo primero es una buena atención, tenemos buena atención, de eso estamos seguros. Sería precio accesible entonces. ¿Está comprobado que tienen una buena atención? Sí, los clientes le hacen llegar la buena atención que da mi marido, Ya, porque perfecto. se preocupa al 100%, o sea, se preocupa de que, como que si fuera el vehículo para él. A ese Perfecto. extremo mi marido. Ya, No ok, porque sea mi marido, pero siempre ha trabajado así. ya, o sea, tenemos declaraciones, entonces tenemos clarito que hay una buena atención y eso lo podemos constatar. Es una fortaleza que podemos decir, ¿sabes qué? Esto realmente existe. Y los ¿Ya? mismos clientes lo han recomendado para otras personas cuando llegan nuevas. Ya, perfecto. Ahora tenemos precios que en estos momentos son competitivos. ¿Por qué Sí. considera usted que una fortaleza eso? ¿Por qué? A ver. Después sigamos con este punto. ¿Qué otra fortaleza más ve en su negocio? El tiempo, cuando por ejemplo llega un cliente y bueno, hay cosas y cosas que son delicadas, pero generalmente él trata de, si el cliente por ejemplo le dice, ¿sabes qué? Le trae, bueno, igual mi marido le pide el vehículo con tiempo. Si, el otro día por ejemplo, un caballero dijo, me voy de vacaciones, 2 semanas antes le dijo. Ujú. Entonces, él trata de que en una semana entregárselo, cosa que cuando el cliente lo pruebe, ¿Ya? esté conforme al 100%. Ya, perfecto, entiendo. Hablando con él. ¿Ya? Ok, entonces tenemos buena atención, buen precio competitivo, ¿verdad? Sí. Ya, listo. Entonces, acá es, ya, tenemos buena atención, tenemos precio competitivo, ¿verdad? Tenemos tiempo acotado de atención, tiempo corto de atención, ¿verdad? Se demora un poquito en atenderlo. O sea, no poquito, digamos, dentro de 10 minutos, pero si un motor, obviamente que se va a demorar el tiempo que tiene que demorarse, pero él trata de ponerse en el lugar del cliente. Ya, perfecto. Por lo tanto, Yo creo que eso es lo que lo mantiene. Yo creo que eso es lo que lo mantiene porque le cumple a los clientes y quedan conformes, como te digo. ya. No. Entonces, la otra cosa que hay una responsabilidad respecto al cliente. Exacto. Ya, perfecto. Entonces, tenemos buena atención, tenemos precios competitivos, ¿verdad? Tenemos tiempos cortos de atención y tenemos responsabilidad. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Listo. Entonces, acá esta responsabilidad, esta fortaleza que tenemos nosotros, ya, si nosotros lo vamos mirando para el negocio, son una fuente de donde uno puede decir, ¿sabes qué? Yo le digo a mi cliente, le declaro, mira, yo tengo buena atención, tengo precios competitivos, te atiendo en corto tiempo y soy responsable con lo que estoy haciendo, ¿ya? Analizando el negocio. Es decir, esto es mi caballito de batalla. Y después lo vamos a ver que esto va a ser una ventaja competitiva, es decir, esto a ustedes les lleva a decir, ¿sabes qué? Yo me diferencio de otros negocios, ¿por qué? Porque estas son mis fuentes de ventaja competitiva. Con esto yo compito en el mercado y compito dentro de la industria. Por eso que soy bueno y por eso que tienen que preferirme. ¿Se entiende? ¿Ya? Vamos viendo las debilidades. ¿Qué debilidades considera usted que tiene su negocio? ¿Aló? Lo estoy escuchando. ¿Sí? Qué debilidad. Sí, ya tenemos la fortaleza, más o menos que ya la identificamos, debilidades. Y ojo que cuesta harto uno como negocio encontrarle debilidad a su negocio, porque uno está enamorado de su negocio y piensa que su negocio es el más espectacular, pero le cuesta ver debilidades. Sí, pues. Vamos haciendo ese ejercicio. Difícil encontrar una debilidad. No sabría decirte. No sabría decirte como debilidad. ¿Podrían ser, por ejemplo, falta de recursos que para ellos que poder invertir en otras cosas? Sí, perfecto. Sí, ¿Tienen sí. recursos económicos para hacer crecer el negocio? En este momento estamos empezando, como se nos quemó la casa, se quemaron las herramientas, todo estamos empezando de cero. Ya, entonces la primera debilidad que tienen ustedes es poco acceso a financiamiento, ¿verdad? Exactamente, sí. Ya, perfecto. Poco acceso a financiamiento. Ya, listo. ¿Qué otra debilidad tiene usted? ¿Tiene tecnología para hacer funcionar el negocio? ¿Procesos tecnológicos, claro?
¿O procesos claros? O sea, mi mayor que hace el trabajo, de momento no tiene problema, no. Ya, pero procesos de atención al cliente, de seguimiento al cliente, información De seria. tener el computador, de tener registrados los clientes, los pacientes, es decir, los clientes. Son como pacientes. Son como, Claro, y como yo trabajé en hospital, por eso iba a decir paciente. Claro, puede ser eso, sí, una debilidad de tener el registro de todos los clientes y un montón de otros datos más de los vehículos, de todo lo que requiere en un computador, por ejemplo. Ya, perfecto. Que eso Falta sería más registro, rápido. Por registro ejemplo, de atenciones. ¿Cómo? La diversificación. ¿Ya? Otra debilidad, a lo mejor tienen una sola fuente de ingreso, ¿verdad? Sí, por supuesto, es la única. Exactamente. ¿Y eso es riesgoso para su negocio, no? Claro que sí. Sí, porque están todos los huevitos, ¿dónde? En una sola canasta. En ¿o no? una sola canasta, obvio. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué otra debilidad más vas a ver dentro de su negocio? Poco acceso a financiamiento, falta de proceso establecido, falta de registro de atención, una sola fuente de ingreso. Todo el negocio está concentrado en el trabajo que haga su esposo, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué pasa si su esposo ni Dios lo quiera, le llega a pasar algo, sigue a enfermar? Tengo que vender los productos, vender cosas, no sé, pues cosas de los vehículos, qué sé yo, el desodorante, un espejo, algo tendré que hacer. Pero esa fuente de ingreso pertenece a una sola, hay solo. Sí. Entonces, No, moriría el negocio. exacto, hay un solo operario, un solo. Mueren En los este dos, caso, el negocio y muere el jefe. exacto. Hay un Claro. solo, hay uno solo que está realmente haciendo exacto del negocio. Entonces, si nosotros lo vemos a nivel de riesgo, esta debilidad está afectando directamente una fuente de riesgo para su negocio, ¿no? Claro que sí. Sí. Hay una Claro sola que persona que está haciendo ¿cómo se llama? Hay una sola persona que está trabajando la operación. ¿Ya? Claro. Entonces, como nosotros vamos analizando, estamos viendo que para el negocio, ¿verdad? Tenemos, por un lado, esta fortaleza donde tenemos buena atención, precio competitivo, precio corto, atención, responsabilidad. Todo esto a nosotros nos lleva a configurar, si nosotros lo vamos trabajando bien, lo que se llama una ventaja competitiva, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que aumentar y tenemos que desarrollar. Siempre cuando vamos haciendo un análisis de FODA, ¿verdad? Estas ventajas que son competitivas tenemos que subirlas, tenemos que ampliarlas, tenemos que trabajar en ellas para que no se nos vayan cayendo a través del tiempo, porque si nosotros no desarrollamos estas ventajas, no desarrollamos estas fortalezas y no las hacemos que sean factores clave de éxito, ¿ya? Son factores clave de éxito del negocio, estas se nos pueden caer y no nos llevan a diferenciarnos respecto de la competencia, ¿ya? Por el otro lado, tenemos acá, si lo vamos viendo, tenemos debilidades. Y estas debilidades, ¿qué es lo que son? Son fuentes de riesgo, al igual que ¿cómo se llama? La amenaza. Estas son fuentes internas de riesgo. Pero lo bueno que tienen estas fuentes internas de riesgo, de que haciendo cambios dentro del negocio, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo las voy manejando, yo las voy controlando. Por lo tanto, cuando yo quiero empezar a analizar el riesgo del negocio, la primera herramienta que tengo que ocupar tiene que ver con qué, con sacar una foto a través del análisis FODA. La fortaleza, la oportunidad, la debilidad y la amenaza. Entonces usted, señora Jacqueline, ya sabe que en fortaleza tiene 1, 2, 3, 4 fortalezas. La pregunta es, ¿qué pasaría si en vez de 4 fortalezas tuviera 10 fortalezas? ¿Estaría mejor su negocio a nivel de riesgo? ¿Bajaría el riesgo del negocio? No necesariamente. ¿Por qué? Porque siempre van a haber riesgos, aunque tenga más cosas. Siempre van a haber riesgos, pero el hecho de tener mayores fortalezas para su negocio le ayuda a blindar. Claro que me ayuda. Claro que me ayuda. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que concentrarnos nosotros como dueños de negocio? Desarrollar fortalezas para el negocio, ¿ya? Entonces, sí o sí, cuando nosotros estamos mirando y estamos analizando el negocio, estamos viendo estas fortalezas, debemos decir, ok, tenemos 4 fortalezas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que estas debilidades que nosotros tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Transformarlas en fortaleza. Mejorarla. Y aquí están todas las oportunidades de mejora. Estas debilidades que yo tengo acá, ¿saben qué? Ya no van a ser nuestras debilidades. Ahora se van a transformar en fortaleza.
¿saben qué? Ahora, porque tengo buen comportamiento de crédito y todo, ahora ya tengo acceso a financiamiento, ahora ya tengo proceso establecido, ahora ya tengo registro de atenciones y tengo un sistema robusto de registro de atenciones. Ahora ya no tengo una sola fuente de ingreso, tengo varias fuentes de ingreso. Ahora no hay una sola persona trabajando en operación, ya tengo varias personas trabajando en operación. ¿Se fija? Si nosotros vamos convirtiendo estas debilidades y vamos trabajando en cada una de estas fuentes internas de riesgo y las vamos convirtiendo en fortalezas, ¿qué es lo que vamos haciendo con el negocio? Vamos disminuyendo el nivel de riesgo del negocio. ¿Se entiende? ¿Aló? ¿Sí? ¿No? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, tenemos fortalezas, tenemos debilidades. ¿Ya? Vamos viendo por el otro lado, ¿qué oportunidades ve usted dentro de su negocio? ¿Qué oportunidades qué? ¿Qué oportunidades ve para su negocio? Oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que usted puede decir, que vienen de afuera? ¿Qué oportunidad usted puede encontrar para su negocio? Van viendo bien la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, mientras más se va mejorando el negocio, más clientela va a ir llegando. Ya, perfecto. Entonces, ¿tiene que ver con qué? Con que las oportunidades van relacionando un poquito estoy borrando esta acá. Por ejemplo, utilizar tecnología podría servir o no, no sé. Sí. Sí, Entonces, primera fuente de oportunidades, ¿verdad? Es utilizar tecnología, ¿ya? Hacer tecnología en su negocio. Ocupar procesos de tecnología. no, y al incrementar a la clientela, eso va a significar tener otro trabajador o dos o uno, no sé. Exactamente. No solamente Es decir, el dueño. Es decir, abrirse a nuevos mercados, ¿verdad? Claro. Tener otro tipo ¿cómo se llama? De cliente, porque recién te estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo una cartera de clientes fieles, ¿ya? Pero Claro. me gustaría captar otro segmento de mercado. Claro. Porque ¿a qué tipo de cliente atiende hoy día con su negocio? Hoy en día los clientes de casa, digamos, de casa, todo gente de casa. Ya. Pero si fuera futuro, podría ser a lo mejor, no sé, por tipo empresarial, tipo ofrecer los servicios, qué sé yo, a personal de alguna empresa. Exactamente. Entonces, abrirse a otro mercado. Por ejemplo, Eso es sí, diversificar. exactamente. Ahí estamos diversificando. Es decir, lo que estábamos viendo delante, ya no tenemos que tener una sola fuente de ingreso o una sola fuente de negocio, ¿verdad? Por ejemplo, empresa. Ya entrar al segmento de empresa, prestarle servicio directamente a empresa o otro tipo de cliente, ¿verdad? Y eso tiene que ver con qué, con cómo nosotros vamos haciéndonos cargo en este caso de que nos vamos haciendo el cargo de las oportunidades que nosotros podemos tener dentro del negocio, ¿ya? Entonces tenemos ocupar la tecnología, abrirse a otro mercado. ¿Qué otra oportunidad ve usted para su negocio? Darse a conocer más por intermedio de la misma clientela. Exactamente. Las redes La sociales, las mismas tecnología, redes redes sociales. sociales. Hoy día las redes sociales son una fuente importante de tráfico donde a uno ¿cómo se llama? Nos van haciendo conocidos y las personas saben de lo que estamos haciendo en el día a día, ¿ya? Claro. Entonces, ocupar las redes sociales al final nos sirven ¿para qué? Para que las otras personas sepan realmente lo que estamos haciendo, ¿ya? Y si lo que estamos haciendo está bien hecho, ¿verdad? Nos conozcan dentro del mercado, ¿ya? Entonces, es importante cuando nosotros estamos mirando los negocios, ir diciendo, ¿sabes? Mira, hay todas estas oportunidades y estas son las oportunidades que nosotros podemos ir tomando. ¿Cómo nosotros nos vamos abriendo a esta oportunidad? ¿Para qué? Para que al final del día vamos ocupando todas las herramientas que existen, ¿verdad? Y nos vamos haciendo, le vamos entregando oportunidades, como muy bien dice la palabra, al negocio. ¿Para qué? Para que el negocio crezca, ¿ya? Entonces tenemos primera parte, la tecnología para su negocio, abrirse a otros mercados, por ejemplo, empresas, redes sociales. ¿Qué otra oportunidad ve usted para su negocio? ¿Aló? Estoy escuchando y pensando. ¿Qué otras oportunidades? Ya. ¿Es entretenido hacer este proceso? ¿Lo Sí, había pues. hecho antes o no? No, ¿No? el pensar, la mente está muy descansada. Y ojo, ¿por qué? Porque uno pasa todo el día trabajando directamente en el tema de lo que es apagando el incendio, los temas que son operativos, y no hace este proceso. La pregunta ¿es importante que usted haga este análisis para su negocio o no? Claro que sí. Sí.
Es importantísimo, porque aquí Hay yo que tengo potenciarlo. exacto, potenciarlo, justamente. ¿Ya? Entonces, todo esto que estamos viendo, la tecnología, abrirse a nuestro mercado, redes sociales, ¿verdad? Todo lo que son oportunidades directamente con los cambios del entorno. Aquí tenemos que ver muy bien todo lo que tiene que ver con los cambios de hábito, los cambios en el consumo. Borrar acá. Los cambios en el consumo. Todo esto le van creando oportunidades al negocio. Y estas oportunidades que se le crean al negocio, uno tiene que ser lo suficientemente astuto como dueño de negocio. ¿Para qué? Para ir diciendo, ¿sabes qué? Hay cambios de oportunidades, tengo oportunidad en tecnología, tengo oportunidad en abrirse a otros mercados, tengo oportunidades en temas de redes sociales, tengo otra oportunidad en el cambio en el consumo. Y todo esto, además de ir trabajando las fortalezas que me crea el negocio, ¿qué es lo que voy haciendo? Me voy creando de otra manera, me voy creando y voy fortaleciendo mis ventajas competitivas, ¿ya? Y es ahí donde nosotros tenemos que ir trabajando de la manera de que de ir bajándole el riesgo al negocio, ¿ya? Entonces, es súper importante para un dueño de negocio ir haciendo este proceso de ir mirando e ir haciendo cada cierto tiempo el análisis FODA para decir, ¿sabes qué? Yo tengo estas oportunidades y estas oportunidades que están en el entorno, ¿cómo se llama? Yo las trabajo, ¿para qué? Para convertirlas en estas ventajas competitivas. Dice ventas. Ventajas, ahí sí, competitivas. Y estas ventajas competitivas, ¿a través de qué? A través de la acción. En el fondo, este análisis viene siendo como sacarle una radiografía al negocio. Exacto. Entonces, esa radiografía que yo le saco al negocio, tengo que estarla haciendo cada cierto tiempo, ¿ya? Yo no puedo dejar un negocio y dejarlo así a lo que podría llegar a ser. Si yo establezco que tengo, por ejemplo, un listado alto de deficiencias o un listado alto de debilidades, ¿qué es lo que tengo que hacer? Poner un plan para ir trabajando las debilidades. ¿Para qué? Para que esas debilidades se me transformen en oportunidades de mejora. Si yo veo que hay oportunidades que tengo en el negocio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Transformarlo en ventaja competitiva ¿a través de qué? A través de la acción. ¿Se entiende? Y por el otro lado, que es súper importante acá, si yo observo en un negocio que en el negocio tengo, ¿verdad? Fortaleza, oportunidades, debilidades, y aquí vamos a hablar de amenazas, ¿ya? Yo tengo que decir, ojo, tengo estas amenazas para mi negocio, y estas amenazas, si yo no me hago cargo junto a las debilidades, ¿qué es lo que van a estar haciendo? Me van a estar aumentando el nivel de riesgo de mi negocio, ¿ya? Entonces, veamos, señores Jacqueline, sigamos con el ejemplo, que lo estoy tomando de ejemplo hoy día. ¿Qué amenaza usted ve para su negocio hoy día? ¿Qué amenazas ve hoy día para su negocio? ¿Qué cosas la preocupan de los cambios que pueda tener el mercado, de los cambios que estén pasando? ¿Aló? ¿Está por ahí? Me olvidé subir, estaba hablando solo. Lo que se habló de antes, los avances en tecnología, yo creo, en cuanto a tener registros de los mismos clientes, de información. Ya, pero entonces... esto es externo, ¿o no? Exactamente, las amenazas son externas. Entonces, pero muchos mejorar entonces mejorar más la atención, ¿sí? Mejorar más la atención con respecto a la clientela, porque... No, o sea, esto sería como cosas que estén pasando afuera que puedan afectar a la empresa. Sí, cosas que están afuera que estén afectando a la empresa, pero cuando estamos hablando de amenazas, estamos diciendo cómo el entorno, de alguna u otra manera, a usted puede afectar a su negocio. ¿Qué podría pasar en el entorno hoy día que afectara a su negocio? Por ejemplo, que le suban, no sé, pues si ya estuviesen trabajando con productos de reventa, a lo mejor que le suban los precios o no sé, que a lo mejor las importaciones que hacen de afuera, si hacen, por ejemplo, de Argentina, por darle un ejemplo a Chile, cambios políticos que hayan en el Tratado de Libre Comercio, por decirle, afecten, como esas cosas, ¿o no? Exactamente, sí. Temas que van relacionados en este caso, por ejemplo, va relacionado a la amenaza que pueden tener ustedes, el cambio en temas de precios. ¿Ah? Exactamente, los precios de los insumos. Cambio en el tema de los precios de los insumos. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hoy día ustedes están con precios competitivos, ¿ya?
Y eso con precios competitivos significa que no pueden subir mucho los precios porque están con cliente antiguo. Entonces, ¿qué le pasa al negocio? El negocio depende de una cartera de clientes que están percibiendo al negocio como un negocio de bajos precios o de precio competitivo. Por lo tanto, cualquier variación en los precios de los insumos, en los precios de los repuestos o los precios de lo que está, de lo que ustedes hacen, ¿verdad? En su componente costo-gasto, los puede sacar directamente de la competencia. Por lo tanto, esas personas se irían a buscar otro servicio. Claro. ¿Ya? Claro. Otra cosa que es importante tiene que ver con qué, a lo mejor con los cambios en la legislación, cambios legales. Bueno, lo que están cambiando ahora es que la famosa, ¿cuánto se llama? Las transferencias, pues. Eso también a lo mejor va a traer un poco de problema, independiente que uno tenga que pagar los impuestos como negocio, pero eso también va a ser, yo creo, a futuro va a ser problema, yo creo. Pero este problema es que lo que tenemos que hacer nosotros es tomar acción y verlo como una oportunidad de mejora. Siempre aquí es importante considerar los problemas que si nosotros nos quedamos inactivos, se nos transforman en... Nos quedamos atrás. Exacto. Nos vamos a pique, niños. Nos vamos a pique, ¿ya? Entonces, en la amenaza tenemos precios de insumos, cambios legales, y aquí estábamos hablando de ¿cómo se llaman? Los cambios tecnológicos. Y sobre todo los temas de los cambios tecnológicos tiene que ver con qué, con quedarnos atrás y no adoptar las nuevas tecnologías. Porque, por ejemplo, si su marido no sabe las nuevas tecnologías, no tiene los nuevos conocimientos, no se actualiza respecto de ¿cómo se llama? De lo que es la técnica automotriz, de los servicios que está prestando, que pueda quedar obsoleto en el servicio. ¿Sí o no? Lo ha visto, pero dice que no, que hoy en día ha avanzado tanto la mecánica que es todo con máquina y él dice que no, que es lo mismo que antes nomás, con la diferencia que ahora te lo da una máquina, pero bueno, por eso que lo buscan también. Sí, pero él se está actualizando, estudia. Sí, siempre está leyendo, está viendo, está buscando y no, si no se la gana, va a morir en la mecánica este hombre. Exactamente, y eso es lo importante, eso es lo importante, que ante una amenaza de cambio tecnológico, de cambio en la era, lo que tiene que hacer uno es siempre estar en lo que habíamos hablado delante, tener conocimiento, ¿ya? Entonces, si nosotros lo vamos revisando esto, vamos viendo que la gran conclusión que tenemos hoy día es que el riesgo, ¿qué es lo que es? El riesgo es la medida que nosotros tenemos de ¿qué? De ir evaluando el negocio y hacer fotografías del negocio, ¿ya? ¿A través de qué? A través de ir analizando el negocio, cómo el negocio se va moviendo. ¿Cuál es la primera herramienta que nosotros tenemos clarito para poder evaluar el negocio? La primera herramienta que nosotros tenemos que ocupar, ¿cómo se llama la primera herramienta? ¿Ya? ¿Qué estamos utilizando ahora? ¿Cómo? Disculpa, ¿cuál fue la pregunta? Estamos diciendo a nivel de riesgo. Estamos claros que el riesgo, ¿verdad? Es una probabilidad de que al negocio le vaya mal, ¿ya? Y para medir esta probabilidad, que es este control de riesgo, ¿cómo la vamos a medir? La vamos a medir a través de ¿qué? De primera herramienta que se llama análisis de entorno. ¿De la información del negocio? Exactamente, de la información del negocio. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que tener ustedes para poder mirar el negocio? ¿Qué es lo que tienen que tener ustedes para poder aminorar el riesgo, para poder aminorar esta probabilidad de perder? El movimiento que vamos teniendo. ¿Ya? ¿Y de dónde sacamos información para los movimientos de lo que vamos teniendo? Bueno, saber la parte contable, yo pienso, porque saber lo que compramos, cuánto gastamos, cuánto ingresamos, cuánto ganamos, todo eso. Ya, ¿y cómo se llama eso? Eso se llama información. Pues yo lo dije. Exacto. El porqué de las cosas, el porqué, qué está pasando. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener fotos. Cada cierto tiempo, una vez al mes, sentarse y analizar cómo le está yendo al negocio. Analizar cómo le va al negocio a través de los números, a través de este análisis FODA que estamos haciendo, a través de análisis de distintos indicadores. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir haciendo diversificación del negocio y por el otro lado ir tomando todos los seguros y todos los resguardos necesarios. ¿Para qué? Para que el negocio nosotros lo tengamos funcionando bien. Para que funcione, ver la evaluación del negocio completa, entonces. Exactamente. Entonces tenemos las fuentes que son
tenemos información, diversificamos, tenemos seguro y vamos tomando resguardos. Sí. ¿Ya? Entonces, la gran conclusión que estamos viendo hoy día, si lo miramos de esta manera, es que si nosotros como dueños del negocio no nos hacemos cargo de la gestión de los riesgos del negocio, ¿ya? De no mirar cómo el negocio está funcionando en el día a día, controlar este riesgo, ¿saben lo que pasa? Que si nosotros no controlamos el riesgo, nos van a aparecer, y aquí corríjame si es lo contrario, que en Chile estamos en el país que son el país de las multas, ¿ya? Sí, pues. Cualquier cosa que hagamos mal nosotros, cualquier cosa que equivoquemos, cualquier cosa que no hayamos anticipado anteriormente con este análisis, cualquier cosa que tiene que ver con este riesgo financiero, con riesgo legal, con riesgo tributario, con riesgo de demanda, cualquier tipo de riesgo, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a meter la mano directamente a qué nos afecta la riqueza que tiene el negocio. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que mirar cuando estoy trabajando en un negocio, la primera cosa que tengo que tener clarita va relacionado a qué? Al control de los riesgos. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces, para controlar riesgos, lo primero que tenemos que hacer es mirar el negocio y hacer un escaneo a través de qué? Del análisis FODA. Análisis FODA para mirar, ok, ¿cuáles son las fortalezas que tiene el negocio? ¿Cuáles son las debilidades que tiene el negocio? ¿Cuáles son las oportunidades que tiene el negocio? ¿Y cuáles son las amenazas que tiene el negocio? ¿Ya? Y a través de eso, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos esta incertidumbre que tiene el negocio, ¿ya? Esta incertidumbre sobre algo que realmente no sabemos si va a pasar o no va a pasar, ¿verdad? Y lo convertimos en una medida que es de riesgo, ¿ya? Y para eso, ¿qué es lo que vamos ocupando? Vamos ocupando esto. Vamos ocupando el hecho de tener información, diversificar, tomar los seguros y tomar los resguardos. Entonces, para que vamos entendiendo, lo primero que yo tengo para poder ir bajando el riesgo de un negocio va relacionado a ¿qué? A la información. Información. Segundo pilar que yo tengo para poder ir bajando el riesgo de negocio va relacionado a la diversificación. Diversificación. ¿Sí? No poner los huevitos en la misma canasta, dividir el problema en varias partes, hacer nuevas fuentes de negocio, no concentrarse en un solo tipo de cliente, no tener un solo cliente, ¿ya? No tener un solo proveedor, no tener una sola respuesta para algo. No tener una sola fuente de información, tener dos o tres respuestas para las cosas que estamos tomando. ¿Se entiende? ¿Ya? Tercera fuente para ir bajando los riesgos de un negocio. Tiene que ver con qué? Con que se tomen todos los seguros relacionados al negocio. Y aquí es donde muchos dueños de negocio no toman seguros relacionados a su negocio, ¿ya? Y estos seguros relacionados a su negocio tienen que ver con qué? Con que no se invierte en tomar seguros contra incendios, tomar seguros contra robos, tomar seguros contra cualquier tipo de siniestro. ¿Por qué? Porque se considera un gasto. Y el seguro no es un gasto, el seguro al final del día, ¿qué es lo que es? Es una inversión. Porque esa inversión... Así es, te digo, yo lo aprendí ahora que se me quemó la casa, porque siempre me ofrecían seguro, ¿no? Y como dice usted, que gasto, no puedo estar pagando, ¿no? Pero arrepentía 1000%. Entonces, hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿ya? Y por el otro lado, el factor que es importante tiene que ver con qué, con los resguardos, ¿ya? Y aquí es súper importante el tema de los resguardos. Y los resguardos aquí va relacionado a qué? A que todas las cosas que nosotros hagamos en los negocios, cuando tomamos los resguardos, tienen que ver con qué? Con los contratos de las cosas que nosotros vamos haciendo. Aquí es súper importante limitar el área de efecto legal que se tenga para un negocio. Es súper importante resguardarse en los movimientos del negocio, ¿ya? Y aquí, ¿por qué es importante resguardarnos? Porque cualquier tipo de demanda que vaya a tener el negocio, cualquier tipo de interacción que vaya a tener un negocio con un cliente enojado, cualquier cosa, uno tiene que estar resguardado a través de ¿qué? A través de contratos, ¿ya? Es súper importante en los negocios tener contratos, ¿ya? Ustedes, si por ejemplo prestan un servicio, ustedes están atendiendo a un cliente, ¿ya?
¿Qué es lo que tienen que tener con ese cliente? Tienen que hacer que el cliente firme un contrato, atención, donde se especifique detalladamente qué es lo que están haciendo y que el cliente sepa todas las limitaciones de lo que hacen, los alcances que tiene, ¿verdad? Cómo se va a llevar a cabo el servicio y con esto, ¿qué es lo que hacen ustedes? Tienen un resguardo por si el cliente llegan a tener algún problema con esa persona. Y eso va declarado donde las políticas de atención que tiene un negocio. ¿Se entiende? Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Se terminan exponiendo a cualquier tipo de riesgo legal que vaya a tener en la atención del negocio, y si no se tienen los resguardos a través de contratos, a través de políticas definidas, lo que uno está haciendo está exponiendo al negocio y le está aumentando el riesgo al negocio. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, siguiendo con esto, voy a hacer el esquemita más abajo para que lo vamos viendo como gran conclusión hoy día, ¿ya? Lo voy a poner más abajo. Todo esto yo se lo voy a mandar por internet, así que no se me estrese. Este papelito que estamos haciendo acá, ¿ya? Entonces, en esta pizarra, conclusiones que estamos sacando hoy día de esta clase, ¿ya? Tenemos 4 competencias, ¿ya? Competencias internas que son externas. La primera competencia es el control de riesgo, control de riesgos. ¿Cómo se controlan los riesgos? Vayamos haciendo un resumen de esto. ¿Cómo controlamos los riesgos? ¿A través de qué? De la información, a través de la información tenemos que saber. A través de la información. Entonces, mientras más información, aquí le voy a poner al ladito, control de riesgo. Aquí entonces, la fuente que yo tengo, voy a poner acá, fuentes para disminuir el riesgo, va a relacionarlo primero a la información. Primera fuente. Segunda fuente es la diversificación, ¿ya? Tengo la información, diversifico, la diversificación, ¿ya? Fuente para disminuir riesgo, información, diversificación, ¿ya? Toma el seguro. Los seguros, Y el ¿ya? cuarto sería resguardos. Exactamente, y los resguardos. Hoy día me sacaba un 7. Exacto, resguardos, ¿ya? Y esas fuentes que a mí me permiten disminuir el riesgo, ¿verdad? ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo para ir controlando el riesgo? Información, diversificación, seguro y resguardo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ir analizando un negocio? Para que ustedes echen a andar esta metodología. Lo primero que tienen que ocupar es el análisis FODA. Paso 1, análisis FODA. Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Amenazas. Ese análisis FODA les va a entregar a ustedes ¿qué? La posibilidad de saber y hacer una radiografía de cómo está su negocio, de si el negocio está bien, está mal, cuáles son sus fuentes, ¿verdad? En este caso de fortaleza, cuáles son sus debilidades u oportunidades de hacer que el negocio vaya mejorando, ¿verdad? Cuáles son sus oportunidades de mejora, cuáles son las amenazas que van relacionadas al negocio y cuáles son las oportunidades que tiene el negocio de crecimiento, ¿ya? Y estos FODA, yo tengo que irlos tomando cada cierto tiempo. Por lo general a los clientes yo les digo que cada trimestre, cada 3 meses, vayan haciendo un FODA de su negocio, ¿ya? Trimestralmente. Otra cosa que yo tengo que tener en negocio, clarito, son los números del negocio, ¿ya? ¿Y los números de dónde los voy a sacar? Los números los voy a sacar de la contabilidad. ¿A través de qué? De el estado de resultado, que si lo miramos nosotros, eso va relacionado también con lo que tiene que ver con la creación de la riqueza. Cuando hablemos de riqueza, ahí tenemos que tener clarito el estado de resultado, que el estado de resultado es simplemente mirar cómo se está comportando el negocio, ¿a través de qué? A través de la venta. O sea, los números. Exactamente, menos el costo, cuánto me deja de margen, cuánto tengo de gastos y resultado, ¿ya? Y si ese resultado que yo tengo en mi negocio me está sirviendo ¿para qué? Para cumplir mi punto de equilibrio, ¿ya? ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Ahí está callando. Ya. Entonces, este resultado que yo tengo acá me va a decir si mi negocio obtuvo pérdida o ganancia. Es el primer informe financiero, ¿ya? Si seguimos, lo cerramos. Exactamente. Otra cosa que es importante en el negocio, que tengo que tenerlo clarito, además del estado de resultado.
¿Cómo se comporta el negocio? A través del flujo de caja. Aquí, flujo de caja. Me voy a poner un poquito más arriba. Para esto. Aquí, flujo de caja. ¿Ya? Y el flujo de caja me va a terminar diciendo a mí cómo se va moviendo el negocio y si el negocio me genera o no me genera el dinero suficiente para ir pudiendo pagar lo que tengo que pagar en el funcionamiento en el día a día y me queda dinero. Más. ¿Cómo? O capaz que estemos más endeudados. Exactamente, o capaz que estemos más endeudados y el negocio no esté funcionando, que es lo que por lo que estoy viendo, lo que está pasando a ese amigo que ustedes tienen, ¿ya? Entonces, es súper importante que nosotros vamos analizando qué le está pasando al negocio. Al negocio. ¿Ya? Entonces, como gran conclusión para hoy día de lo que estamos viendo, de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿ya? En sí, un negocio, siempre cuando nosotros estamos analizando un negocio, ¿ya? El negocio tiene, ustedes como dueños de negocios tienen que sacar adelante o tienen que tener desarrollado 4 capacidades. La primera capacidad tiene que ser controlar el riesgo, ¿ya? Y cuando estamos hablando de controlar el riesgo, significa controlar los incendios que tiene un negocio, ¿ya? ¿Para qué? Para poder estar tranquilo. Ahora, ¿cómo se controlan estos incendios que tienen el negocio? ¿A través de qué? De estas fuentes. ¿Cómo yo disminuyo esto? Información, ¿verdad? El conocimiento en este caso de tener, ¿cómo se llama? Tener la información, tener la diversificación, tener los seguros, tener los resguardos de cómo estoy haciendo funcionar el negocio, ¿ya? Una vez que nosotros hemos podido trabajar en esto, que es el control de riesgo, ¿ya? El control de estos riesgos que tiene el negocio, podemos hacernos cargo de ir trabajando para poder controlar los riesgos. Inherentemente yo tengo que trabajar a través de ¿qué? A través de controlar la calidad, que esto lo vamos a hablar en la próxima clase, ¿ya? Entonces, por lo general, me he dado cuenta en estos años que vengo haciendo asesoría que los dueños de negocios siempre están en esta etapa, en la etapa del control de riesgo. Se llevan en esta etapa en qué? En trabajar directamente en ir apagando los incendios, ¿ya? Y en el tema de ir apagando los incendios, terminan, como están metidos en esta parte, en esto que es la parte operativa, no desarrollan todo el espectro de capacidades que podrían tener y pierden de vista lo que es realmente importante para el negocio. Y no es que yo digo que el control de riesgo no sea importante, sí, se tiene que hacer y para eso están, ¿cómo se llama? Están todos estos comportamientos que estábamos viendo acá abajo, estos 4 comportamientos que son la base para ir disminuyendo el riesgo. Y esto, el controlar los riesgos al dueño del negocio, ¿qué es lo que le va a dar? Le va a dar el descanso mental para ir trabajando, además de la mano, en los procesos del control de calidad, que lo vamos a ver en la próxima clase. Y en los procesos de control de calidad tiene que ver con ¿qué? Con establecer procesos, establecer estándares, establecer todo el funcionamiento del negocio. ¿Para qué? Para que la máquina funcione como relojito. Y aquí, al hacer esto, estamos trabajando en 2 capacidades que son internas para un negocio, ¿ya? Es decir, esto es igual como ordenar la casa, ¿ya? Estamos haciendo que la casa funcione bien, tenemos todo ordenadito, toda la casa funciona perfecto, por lo tanto, del momento en que nosotros tenemos la casa funcionando, nuestra maquinita está andando, el auto está funcionando perfecto, ahí, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Salir de viaje o invitar a gente a comer a la casa. ¿Por qué? Porque está todo limpio, existe todo lo que nosotros tenemos que tener, está todo arreglado, está todo perfecto. Entonces, las primeras 2 capacidades que tiene que tener un dueño de negocio va relacionado a ¿qué? A que sepan controlar los riesgos y sepan controlar la calidad de su negocio. Y si el dueño no es capaz de controlar el riesgo de su negocio, no es capaz de hacerse cargo en el día a día de qué, de poder ponerle stop a esta incertidumbre, convertirla en riesgo y este riesgo controlarlo, no eliminarlo, porque el riesgo siempre va a estar, siempre tenemos 2 tipos de riesgo, el riesgo que es del mercado y el riesgo en sí que es el del negocio. Y si no somos capaces de controlarlo, es decir,
ponerle los blindajes necesarios, ¿qué va a pasar? El riesgo nos va a afectar inherentemente a la capacidad de crear la riqueza. ¿Por qué? Porque nos va a echar la mano a través de multa, a través de pérdida. Acuérdense que el riesgo es la probabilidad que tienen los negocios de perder. Y si nosotros no somos capaces de cuantificarla, nosotros no somos capaces de tener la información, tener los resguardos, hacer procesos de diversificación y tener ¿cómo se llama? Los resguardos necesarios, ¿qué va a pasar? Que ese riesgo que tenemos ahí ya no van a ser un riesgo, van a ser una realidad. Y esa realidad nos va a terminar pasando la cuenta y nos va a echar la mano a la riqueza que tenga el negocio, nos va a robar la riqueza que tenga el negocio. Y cuando nos roba la riqueza el negocio, nos roba dos cosas, nos roba el tiempo, nos roba el dinero y sobre todo nos roba la tranquilidad que tienen los dueños del negocio. ¿Se entiende la importancia de lo que estamos conversando con esto? ¿Les va a hacer que hemos conversado hoy día? ¿Sí? Se entendió todo. ¿Dudas? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios de lo que hemos dicho hoy día? ¿Alguien tiene Ninguna, me dudas? quedó ¿Algún claro. comentario? Perfecto. Me ¿Ya? quedó bien. Entonces, vamos concluyendo por hoy la clase. Muchas gracias por todo. ¿Gonzalo tenía alguna duda? ¿Gonzalo? Estaba con el dedito levantado. Ah, parece que no. Ya. Entonces, vamos concluyendo por hoy la clase. Esta clase, como les dije yo, ¿tuvieron la oportunidad de ver la clase anterior en el canal de YouTube? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Les pido que se vayan suscribiendo al canal de YouTube, va a aparecer este contenido, ¿verdad? Lo vamos a ir poniendo ahí. Y cualquier cosa, cualquier duda, la estamos hablando en el WhatsApp. Así que nos estamos viendo. Esto yo lo voy a exportar un PDF y lo voy a pasar para que todos lo tengan. ¿Les parece? Vale, perfecto, gracias. ¿Ya? Gracias, Ya, porque que esté bien. Gracias, chao. chao, chao, Bueno. cuídense mucho.